Listos. Entonces, queridos hermanos, vamos a comenzar con este culto. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y los invito a cerrar sus ojos. Padre Señor, te damos gracias, mi Dios eterno, Señor, mi Dios amado. Toma el control de este tiempo, mi Dios eterno, Señor. Te pedimos, Padre bendito, que seas tú dándonos sabiduría, mi Dios amado, para ver todos estos aspectos, Señor, que nos abren la posibilidad de entender mejor tu palabra, Señor. Te damos gracias, Dios eterno, Señor, porque puedes o podemos, Señor, tener estas herramientas y estos recursos, mi Dios amado, que solo van a servir para la gloria de tu nombre y para la edificación de nuestras propias vidas, Señor. Mi Dios amado, Señor, nosotros te pedimos y te rogamos, como en cada clase, Señor, que seas tú ayudándonos, Señor, a entender todos los conceptos, Señor, a entender todas las palabras, mi Dios amado, a poder estudiarlas y familiarizarnos un poco, Señor, con este lenguaje, Padre bendito, que estamos aprendiendo, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a comenzar. Vamos, como siempre hacemos, a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto, ¿no? Y brevemente también mencionar acerca de los deberes, ¿no? Que hemos tenido que realizar. Y bueno, haciendo el repaso de la clase pasada, mis queridos hermanos, les recuerdo un poco de lo que vimos, ¿no? Vimos acerca eh, de que dentro de la palabra del Señor, aparte de un lenguaje literario, ¿verdad? Existe otras cosas, otras formas de nutrir o embellecer el texto, y una de esas también son las figuras retóricas. ¿Verdad? Comenzamos a ver un listado de figuras retóricas. Les mencionaba yo en la clase pasada que las que nosotros estamos viendo, estamos analizando, no son las únicas. Hay más de 200 en la palabra del Señor, ¿sí? Pero sin embargo vamos a ver las que más se repiten. Vamos a continuar con este listado porque la clase pasada nos quedamos cortos, ¿verdad? Pero vamos a hacer un repaso de las que vimos en ese momento, ¿verdad? Ah, recordemos que es una figura retórica. No sé si alguien me gustaría de pronto que me lo pudiera explicar en sus palabras más que la lectura, ¿verdad? ¿Qué es lo que ustedes entendieron de lo que es una figura retórica? No sé si alguien quiere tomar la palabra. Ya, las figuras retóricas son las que nos, bueno, ya, las figuras retóricas son las que embellecen la palabra del Señor, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos sus subderivados, por así decirlo, ¿Ya? ya que es el símil que nos ayuda a hacer una comparación cuando hay una figura retórica símil, siempre va a haber el cómo, ¿ya? Estoy bien. Sí, está bien, está bien. Ok. Ya. De ahí viene la metáfora. La metáfora es la que nos ayuda a la comparación de una con otra cosa, ¿Ya? ¿verdad? Ya. De ahí, ya está ahí. Ok, está bien. Gracias, mi hermana. Bueno, nuestra hermana explicó dos, ¿no? Que son el símil y la metáfora. Ahora, recordemos que las figuras retóricas se usan dentro de la palabra del Señor, y es algo que tenemos que tener en cuenta, que eh, es Dios mismo expresándose por medio del lenguaje. Entonces, al ser Dios mismo que quiso poner las figuras retóricas, ¿verdad? Así como cada texto y cada palabra que nos ha llegado al día actual, es importante nosotros notarla, ¿sí? Nosotros notarla para ver cuál es la importancia
de dicha figura retórica en el texto. Ahora, para resumirles básicamente lo que es una figura retórica, es la figura retórica se usa o su utilidad sería transmitir una idea con algo de fuerza, ¿sí? ¿Y qué quiero decir esto con transmitir una idea con fuerza? Quiero decir que cuando nosotros percibimos una figura retórica, nosotros estamos leyendo un hincapié de lo que está pasando en dicha historia, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros las notemos. De pronto hay unas que se puede decir, ya no las conocíamos, no sabíamos técnicamente lo que era, pero ya estábamos familiarizadas o familiarizados con dicha figura retórica. Entonces, ahora con lo que nosotros estamos viendo, ya la podemos notar de mucha mejor manera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nuestra hermana hablaba del símil y la metáfora, ¿verdad? Recordemos que brevemente decíamos que el símil era una comparación de una cosa con otra cosa y usaban la palabra como, ¿no? El ejemplo que vimos fue en Salmos 1.3 que decía que será plantado como, así como un árbol que junto a corrientes de agua, ¿no? Entonces ahí es una comparación de algo con otra cosa. Ese es un símil o digámoslo así, una similitud que hay de una cosa con otra, ¿ya? La metáfora que nos explicaba nuestra hermana, ya que ella la mencionó, la digo brevemente, la metáfora es asimismo figurativa y hace mención que una cosa no es como otra cosa como el símil, sino que una cosa es otra cosa, ¿ya? No usa más bien el cómo, sino el es, ¿sí? Veíamos Isaías 46 que decía, toda carne es hierba, ¿ya? Y cuando decimos toda carne es hierba, estamos utilizando un lenguaje no literal, estamos utilizando una metáfora, ¿no? Que hace una comparación en algo terrenal con algo espiritual. Normalmente ese es el gran común de las figuras retóricas, ¿no? Hacer esa comparación, ¿ya? Esto también nos ayuda, obviamente, a poder nosotros entender textos que son no literales, sino más bien son figurativos, ¿no? Bueno, entonces seguimos, ¿no? Bueno, vimos lo que era la alegoría, ¿no? La alegoría vimos que era algo muy extenso de una historia, ¿verdad? Podríamos compararlo que una alegoría vendría a ser una metáfora extendida, ¿sí? Y un símil, por ejemplo, el símil extendido vendría a ser una parábola, ¿ya? Porque dentro de la parábola hace una comparación con otra cosa. Si usted estudia completamente la parábola en sí, ¿no? De manera total, ¿ya? Asimismo, la alegoría es una metáfora extendida. Por ejemplo, vimos que toda carne es hierba, bueno, ahí hay una frasecita de metáfora. En cambio, alegoría es toda una historia que contiene muchísimas metáforas dentro de esa misma historia. Eso es lo que vendría a diferenciarse de la alegoría a la metáfora y de la metáfora al símil, ¿no? Y con eso también nos vamos a dar cuenta de muchas cosas, ¿verdad? Bueno, vimos lo que es una paradoja, ¿verdad? Es cuando algo de pronto no se entiende y tenemos que recurrir a otras cosas para poder darle el significado. Como por ejemplo en Mateo 16:25 que el Señor dice, a todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida a causa de mí la hallará, ¿no? Entonces el Señor ahí en ese momento estaba anunciándole a las personas que receptaron ese mensaje una paradoja, la cual era descifrada solamente en el significado de la persona de Jesús. Porque si Jesús no venía a salvar la vida de nosotros, entonces no tenía mucho significado esas palabras y era simplemente una poesía, ¿ya? Vimos la ironía, ¿verdad? Dentro de la Biblia, vimos el ejemplo que hay
en Primera de Reyes 18:27, ¿no? Con los profetas de Baal, ¿verdad? Lo que hizo Elías, ¿no? Que en teoría usaba un sarcasmo con ellos acerca de sus falsos dioses, que no hacían nada porque obviamente no tenían ningún poder ya que no existían. Ahí vemos cómo la ironía se expresa en la palabra del Señor. Ahora, una de las importantes que vimos es la personificación. Esa fue otra que también vimos, ¿no? Vimos cómo la personificación significa que prácticamente hay o dentro del texto de la palabra del Señor hay algo que es solamente posible con el sentimiento o con una persona, pero aplicado de manera figurativa, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo para aclarar las dudas de la personificación. Vimos Joel 1:10, que menciona la palabra del Señor, se enlutó la tierra, ¿verdad? ¿Quiénes se enlutan? Se enlutan son las personas, se enlutan, ¿verdad? Cuando están, cuando falla un familiar, ¿verdad? Entonces aquí vemos cómo se usa esta palabra para hacer algo simbólico y decir se enlutó la tierra, que quiere decir que toda una gran comunidad de personas, ¿verdad? Estuvieron de luto, estuvieron en sufrimiento, ¿ya? Entonces, eso es lo que es una personificación. Usar estas características dadas a una persona, a un individuo y plasmadas en lenguaje figurado. Una última que vamos a ver como para entender lo que es personificación es, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado. Recordemos que la concupiscencia no puede ser o no es una persona en sí, sino que se usa para ilustrar, ¿no? Ilustrar cómo desde la concupiscencia de alguien puede dar a luz lo que sería el pecado. ¿Ya? Eso está en Santiago 1:15, ¿ya? Entonces, esas son figuras retóricas muy importantes. Ahora, aquí vimos la última que vimos la clase pasada y me gustaría empezar esta clase de hoy explicándola de nuevo. ¿Por qué explicándola de nuevo? Porque la considero muy importante para entender el carácter de Dios y quién es Dios. Entonces, tanto la personificación como la que vamos a ver hoy, empezar, que ya la vimos la clase pasada, nos da una idea bien clara, ¿no? De lo que es, quién es Dios, ¿no? Cómo se mueve, cómo es su ser. Así que voy a compartir pantalla. Hasta ahorita me van siguiendo, ¿no? Me van entendiendo. Si alguien no entendió, interrúmpame nomás, no hay problema. Dígale a mi hermano, discúlpeme, no le entendí, repítalo de nuevo, por favor, y yo lo repito. Hasta ahorita era un repaso, así que vamos a comenzar volviendo a ver esta última y teniendo un poquito más de tiempo para desplayarla. Así que voy a compartir pantalla. Deme un segundito. Y aquí estamos, ya. Ya, solamente me confirman de que se ve todo, que no hay nada que no se vea. Se leen los textos, confírmenme eso por favor. Sí, sí se ve, ahí se ve mejor. Ya, listo, ok. Es que me doy cuenta que, bueno, no tengo una computadora con pantalla grande, entonces los recuadros los tengo que repartir bien. Y si tapo algo, por ejemplo, ahorita, como hice ahorita, no dejan de ver un gran pedazo. Bueno, entonces comencemos recordando y utilizándolo nuevamente para reforzar el conocimiento. ¿Ya? Es siempre bueno en esto, mis queridos hermanos, que cuando usted no entienda algo, no se quede con la mitad de la duda, sino más bien
usted se solvente la información leyendo de nuevo, ¿sí? Leyendo de nuevo, no importa, ahí se enriquece y ahí la memorización viene y hace su parte. Entonces, nosotros nos quedamos en la última de la clase pasada con el antropomorfismo. Ya explicaba un poquito la etimología de la palabra como para entenderla, porque es un poquito difícil, ¿verdad? Antropo siempre viene de humano, ¿verdad? La antropología, ¿verdad? Es una materia que se daba hace unos años en el colegio, ¿verdad? Y tenía que ver con el estudio del hombre, ¿ya? Todo lo que es hombre humano. Ya, entonces, asimismo es el compendio de estas palabras, antropomorfismo, y el morfismo viene de forma, ¿sí? Así que vendría a ser forma humana, más o menos, el significado o la transliteración de la palabra. Bueno, entonces este antropomorfismo se encuentra mucho en la palabra del Señor y es muy importante porque si nosotros no lo notamos, podemos a llegar a errores doctrinales, ¿verdad? El antropomorfismo es una figura retórica que le adscribe o le añade, ¿sí? Y le da características físicas a Dios. Entendamos bien esto, por favor, mis hermanos, es que Dios es un ser espiritual, y al ser un ser espiritual, ah, hasta que nosotros no pasemos a ese lado espiritual y lleguemos a la presencia del Señor, nosotros no conocemos una forma física de Dios, ¿sí? Nuestra mente finita no lo puede entender. Nosotros lo que hacemos hoy, lo que hacemos el resto de nuestras vidas como cristianos al estudiar la palabra del Señor, siempre será una idea limitada, ¿verdad? Porque Dios se ha revelado a través de su palabra. ¿Y su palabra qué es? Es simplemente un lenguaje humano, ¿no? Un lenguaje por medio de la escritura, de la lectura, la literatura. Entonces, sí es verdad que nos ayuda a entender la divinidad, la complejidad de Dios, pero estamos limitados ya de por sí de nuestra propia mente, de nuestro propio lenguaje. ¿Ok? Entonces, cuando leemos un antropomorfismo en la Biblia, es una idea para nosotros poder entender ciertas actitudes de Dios, pero no significa que Dios tenga esas características físicas. Vimos ejemplos en Éxodo, en Job, en Santiago y Isaías, las clases pasadas, y en estos textos, curiosamente, aparecían como que Dios tuviera un oído, como que Dios tuviera un ojo, ¿verdad? Como que Dios tuviera labios, ¿ya? Y cuando nosotros leemos esto, debemos entender que no es que Dios los tenga, ¿sí? No es que Dios posea estas características físicas, sino es, como les menciono, algo para entender, ¿no? Y vemos que este lenguaje era muy usado también en otras culturas, ¿verdad? Por ejemplo, vemos aquí una imagen, ¿no? La voy a hacer un poquito más grande como para que usted la vea. Vemos una imagen como era un dios egipcio y los egipcios le daban una característica humano-animal, ¿verdad? Y esto vendría a ser en la cultura egipcia un antropomorfismo, ¿verdad? Si no me equivoco, este dios egipcio era Osiris y ellos le atribuían, ¿verdad?, una cabeza como de algún animal, que ellos también usaban ese antropomorfismo en sus textos. Ok, entonces entendiendo esto, nosotros evitamos estos errores doctrinales, ¿verdad? Mencionaba yo uno en la clase pasada en la cual trataba del mal entender, ¿verdad? De que Dios tiene características humanas, porque también vemos en otros versículos más por medio de la escritura, en donde Dios también aparece con características de animales, ¿no? Como alas, como plumas, ¿verdad? Parte de los salmos decía poéticamente, ¿no? Y ahí es donde también tenemos que entender qué libro estamos leyendo, cuál es su tipo de literatura, ¿verdad? Ya su tipo de lenguaje.
y poéticamente menciona de que la sombra de tus alas, ¿verdad? Encontraré refugio. Esas son palabras muy bellas, muy bonitas que tiene la poesía hebrea antigua, ¿verdad? Y que describen de forma elegante, de forma sutil, de forma romántica, podemos decirlo, cómo Dios nos protege, ¿ya? Pero no cabe la idea de que Dios tenga esas características de manera física. Por ejemplo, que usted me preguntará, bueno, pero qué tan lejos podemos llegar con los errores doctrinales? Mire, justamente yo hace unos meses atrás, casi un año, yo estaba un poquito leyendo, bueno, investigando sobre una persona que manifiesta ser un enviado de Dios. No, no recuerdo si él mismo se dice Jesús encarnado, pero era una locura. Y él menciona dentro de su teología de que Dios, el Espíritu Santo es madre, el Espíritu Santo es mujer. Y lo vi en un debate con uno de los apologistas que yo sigo normalmente, y usted lo veía, es una persona que tiene facilidad en el habla, ¿verdad? Hablaba muy bien, se lo escuchaba muy seguro de lo que decía, e incluso tenía un poder de memorización de versículos increíble, ¿no? Le citaba muchos textos y se iba de un pasaje al otro, ¿verdad? Y de pronto esto también es un error, y aprovechando de que nosotros estamos en esta clase de hermenéutica, la vamos a ver más adelante un poco de pronto, pero debemos entender que porque alguien mencione muchos versículos bíblicos de algo, no significa que esté apoyado en una verdad. ¿Por qué se lo digo? Porque cuando uno cita muchos versículos bíblicos, siempre hay que entender el contexto de cada versículo bíblico. Entonces, si alguien le cita 10, 15, 20 versículos para contemplar una idea, hay que a cada uno de esos verles el trasfondo del contexto, perdón, del contexto de lo que se estaba diciendo, porque escoger versículos aislados y armar tu idea es una manera de hacer una mala exégesis, y ya no se llamaría exégesis, sino eisegesis. Pero, y anote ahí de una vez en su diccionario esta palabra, ¿no? Exégesis. Hacer exégesis. ¿Verdad? O exégesis en sí. Ay, perdón. ¿Sí? Hacer exégesis. Ahora, la exégesis, mis queridos hermanos, es parte del estudio de la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros estudiamos de manera real, de manera rigurosa, de manera bíblica, la palabra del Señor, entonces nosotros estamos haciendo exégesis. Bueno, entonces, para resumirles, ¿no? Este hombre sacaba 1001 versículos acerca de esto, ¿verdad? Y él decía que Jesús era madre. Y si usted se ponía a analizar los versículos, efectivamente hablaban o daban la alusión en femenino acerca del Espíritu Santo, ¿no? Y aquí vemos cómo el gran error de él es confundir un antropomorfismo de las escrituras y darle un sentido literal al texto, en donde él obviamente va a llegar a la conclusión de que el Espíritu Santo es mujer, de que el Espíritu Santo es madre, ¿ya? Y entonces ahí estamos teniendo una herejía completa. ¿Sí? Una herejía completa. Por eso es importante entender esto, ¿no? Y el antropomorfismo es algo que nos ayuda a solucionar esas ideas, ¿verdad? Bueno, entonces esto era lo que yo quería puntualizar en este punto, que no lo pudimos ver en la otra clase, ¿no? De la importancia de este antropomorfismo y hasta dónde podemos llegar si nosotros no entendemos una figura retórica o no la conocemos.
Ahora vámonos a la siguiente, a la que no hemos visto, ¿sí? Y se llama antropopatía, ¿ya? La antropopatía también muy importante. ¿Qué hace la antropopatía? Adscribe o da, ¿sí? Sentimientos y pasiones humanas a Dios. Ahora, esto no quiere decir que Dios no tenga sentimientos, pero nosotros debemos entender en el contexto de lo que se está hablando y en la armonía de toda la palabra del Señor. ¿Qué es lo que quieren decir estas emociones de Dios que se nombran? ¿Sí? No es que Dios necesariamente tenga exactamente esos sentimientos, sino que Él ha hablado de ellos para permitir comprender perdón, para permitir comprender un poco de su ser, ¿verdad? De lo que él piensa, de lo que hay en su mente. Entonces, esto nos ayuda. Por ejemplo, la angustia, la congoja, el regocijo, el arrepentimiento, el enojo, el odio, la venganza, ¿verdad? El desagrado, el celo y la lástima son todos adscritos a Dios, ¿sí? Y que los podemos leer dentro de la palabra del Señor, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Me gustaría que vaya conmigo a, a la Biblia en Génesis capítulo 6, versículo 6. No sé quién me lo pueda leer, por favor. Génesis 6:6. Ujú. Justo estaba pensando en ese versículo cuando estabas dando eso. Dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Exacto, exacto. Bueno, voy a compartir la pantalla. Sí, esto es un problema. Nosotros chocamos aquí en un problema teológico cuando leemos este versículo, porque si nosotros lo entendemos tal cual se nos está hablando, entonces nosotros estamos diciendo, oh no, el Señor entonces quiere decir que el Señor sí se arrepiente. Y tú te podrías preguntar, ah, ¿cómo se puede arrepentir Dios si Dios es omnisciente? Dios lo sabe todo. Entonces aquí hay una contradicción. Entonces eso quiere decir que Dios no es omnisciente, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo que nosotros estamos leyendo en este versículo no quiere decir que el Señor cogió y dijo, chuzo, por gusto los hice, metí la pata. No, ¿sí? Sino es una antropopatía en la cual nosotros podemos entender que Dios se encuentra afligido por lo que estaba pasando, por lo que estaba sucediendo, ¿ya? Si nosotros entendemos el arrepentimiento como que el Señor verdaderamente se arrepintió, chocaría con otros textos de la Escritura en donde nos dice, y obviamente usted también yo creo que lo conoce, ¿verdad? En la cual nos dice que Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estudiamos esta linda y maravillosa palabra del Señor, tenemos que entenderla a la luz de siempre de toda y cada una de ellas, ¿sí? En ella no hay una contradicción. Si nosotros comenzamos a ver una contradicción, no es porque hay una contradicción en ella, sino que hay un error que nosotros no estamos viendo y que no estamos analizando. Entonces, lo repito, la antropopatía nos ayuda a entender, ¿verdad? Por medio de que estos sentimientos que Dios siente, a entender un poco la idea de lo que Dios en su ser está pasando o está ocurriendo. Otra idea también que podemos añadir, que obviamente Dios en su ser perfecto, ¿verdad? No existe el pecado dentro de los sentimientos como por ejemplo sucede en nosotros cuando se nos pasa el enojo y por ahí decimos algo que de pronto no debíamos haber dicho, ¿verdad? Es algo común y estamos a todos nos ha pasado en algún momento de nuestra vida, ¿no? Cuando esta lengua que tenemos muchas veces se nos va de largo a causa de las emociones, ¿ya? Entonces, dentro de Dios no sucede este tipo de cosas, ¿no? Y bueno,
Esto con lo que tenía que ver con la antropopatía, y vámonos a un ejemplo más que está en Éxodo 25. Otra persona que me lo pueda leer, por favor. Éxodo capítulo 20, versículo 5. Amén, hermano. No se inclinarán a ellas no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación a los que me aborrecen. Amén. Amén. Gracias, hermana. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, en Éxodo que se nombra que Dios mismo describe, ¿no? Se describe como alguien celoso, ¿no? Y aquí está la idea que les mencionaba, ¿no? La idea de celo es el decir, hey, ¿sabes qué? Tú debes pertenecer a quien tú dices que amas, ¿verdad? Y es una contradicción de parte de nosotros como humanos, ¿verdad? Hablando de lo divino, de que nosotros decimos, Señor, yo te amo, pero de labios decimos que lo amamos, pero con nuestra actitud reflejamos que amamos más otras cosas, otros ídolos de pronto que nosotros tenemos. Entonces, Dios nos explica dentro de su carácter, ¿verdad? Y usa la palabra celos y se adscribe este sentimiento diciendo, hey, sé coherente, ¿verdad? Con lo que tú piensas y con lo que tú dices. Y esto nos debe llevar a esa reflexión, de verdad, de decir, hey, ¿sabes qué? Debo ser coherente con lo que creo, con lo que pienso, con lo que siento. Si yo amo a Dios, huiré del pecado, ¿verdad? Bueno, entonces ahí vimos otro ejemplo de antropopatía, ¿no? De estos sentimientos que los vemos en el ser humano y que Dios, por medio del lenguaje, trata de decirnos, hey, yo tengo algo similar a lo que tú tienes de una manera santificada, de una manera distinta, no igual. Vámonos con la siguiente y vámonos a la hipérbole, ¿sí? Vamos a estudiar la hipérbole. No sé, alguien que me la quiera leer. Siento que estoy hablando mucho. Amén. Significa decir más de lo que se quiere decir de forma literal. Una exageración para elevar el sentido. Exacto, gracias, hermana. Ahora, la hipérbole es, ojo, y no entremos confundiendo las figuras retóricas. La hipérbole no es lo mismo que la ironía, ¿no? Que en la ironía se usa el sarcasmo. El sarcasmo es cuando nosotros exageramos algo, sí, pero para decir el significado opuesto. En cambio, la hipérbole no. La hipérbole quiere magnificar ese evento, ese suceso, como para que uno lo note al momento de leerlo, ¿ya? Entonces, vámonos al ejemplo bíblico. Éxodo capítulo 8, versículo 17. ¿Alguien que me lo pueda leer? Éxodo 8, 17. Uh-huh. Amén. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Uh-huh. Ya, aquí vemos una gran hipérbole, ¿no? En donde la exageración de algo nos hace notar de que el evento fue importante, ¿verdad? Cuando menciona en donde que todo el polvo se volvió piojos, ya. Esto no quiere decir que haya sucedido y exactamente como lo dice, sino es una exageración para nosotros entender el punto, ¿verdad? Decir, oye, mira,
Dios se enojó tanto o la manera en que Dios actuó fue así, de esa manera, ¿no? Y eso llama bastante nuestra atención cuando nosotros lo leemos. Uno se pregunta y dirá, chuzo, ¿qué tanto? O sea, caminar entre polvo y que sean piojos, se me hunde el pie y es una situación bien icónica de parte del Señor, ¿no? Vámonos, por ejemplo, a otro ejemplo en Deuteronomio 1:28. Deuteronomio 1:28. Y este dice así: las ciudades grandes, o la parte específica que nosotros queremos del versículo, dice, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Ahí podemos ver otro ejemplo en el cual nosotros también lo palpamos y lo vemos, ¿no? Amuralladas hasta el cielo, tú dices, oye, eso pasa un rascacielos hoy en día, pues, ¿no? Y ¿habrá sido así? Bueno, pues en realidad no fue así, pero aquí se está usando la exageración para entender que era muy grande lo que estaba pasando. Así como el ejemplo pasado, hubieron hartísimos piojos, ¿verdad? En donde se exagera para nosotros y no se exagera, ojo con esto, recordemos que todo lo descrito en la palabra del Señor es planificado y dado por el Señor. Entonces, cuando nosotros aquí vemos la exageración, simplemente no viene por la mentira, no, sino es ese sentido en el cual nosotros podemos ver, Dios obró de gran manera, hizo una gran proeza, por decirlo de algún modo, por ejemplo, en Éxodo 17, y acá, por ejemplo, vemos cómo decimos, en vez de decir las murallas fueron muy grandes, hay una exageración diciendo llegaron hasta el cielo. Entonces, ojo también con esa figura retórica que es la hipérbole, que nos ayuda, como lo mencionaba, a tener esa sensación de preguntarse, oye, aquí pasó algo sorprendente. Bueno, vámonos con la siguiente, mis queridos hermanos, que es la metonimia. Ahora, dentro de la metonimia se divide en tres, por decirlo así, y es un poquito complicada a veces como de entenderla, así que le pido que preste atención acerca de los tres modos de metonimia que podemos ver, ¿sí? Alguien que me pueda leer uno antes de leer el ejemplo del versículo, la metonimia. Pero vamos a leer ahorita la que es relacionada a la causa. En tal caso, yo la voy a leer mejor. Yo la leo y así le voy explicando para no entrar en pausas y de pronto no me entienda. Ya, la metonimia relacionada a la causa, sí, es usada cuando la causa se coloca para lograr el efecto. Por ejemplo, vemos, y la espada pasará por nuestros días, por nuestro país, perdón, por nuestro país. Aquí vemos cómo la espada sustituye a una palabra, a la palabra guerra, ¿verdad? Y esa sería la causa, ¿verdad? La guerra. Se sustituye esa y se le pone espada. Pero nosotros aquí vale recalcar, ¿cómo entendemos esto? Lo entendemos en el contexto, ¿verdad? Del pasaje que estamos citando. Entonces, aquí hay un ejemplo, ¿verdad? En la cual nosotros podemos entender que espada significa guerra, lío, conflicto, ¿ya? Por ejemplo, purifícame con hisopo y seré limpio, dice Salmos 51:7. Ya, y aquí vamos a poner un pequeño paréntesis para entenderlo bien, ¿no? Purifícame con hisopo. Yo le pregunto a alguien, cuando usted lee purifícame con hisopo, ¿usted qué se le viene a la mente? Límpiame. El cotonete. ¿Ves? Límpiame. ¿Cómo es? Okay. No es así. A mí no, está bien, hermana. O sea, usted límpiame porque dice seré limpio. Claro, ser limpio, ser íntegro, todo eso. Yo lo veo así. Exacto, ya. Pero yo, mi mente vuela como la hermana Noemí, y cuando me dicen hisopo, a mí se me viene la idea de un cotonete, o sea,
Y aquí, ¿qué error yo estoy cometiendo al leerlo? El error, y es normal, porque uno está acostumbrado al siglo XXI. O sea, somos del siglo XXI. Entonces, cuando leemos algo, ¿verdad? Que es un escrito del siglo XXI, no pasa nada, estamos en contexto. Pero no es igual cuando nosotros leemos una literatura, en este caso la palabra del Señor, que se encuentra en otro contexto distinto. Y por ejemplo, si usted investiga la palabra hisopo, ¿qué quería decir hisopo? ¿Verdad? Vamos a irnos a una imagen que pongo acá. Se convirtió, fue evolucionando incluso. Dentro de la liturgia de los hebreos, se conocía hisopo como un método de purificación, ¿ya? Y se usaba esta rama que usted ve aquí, la voy a agrandear, vamos a ponerla acá para que la vea bien, ahí. Ya, esta rama es una rama de hisopo, es un arbusto. Ya, eso se cogía para simbolizar dentro de la religión judía un rito de purificación. Y ese rito tenía un significado. El significado de ese rito era la sangre que iba a venir del Señor, ¿verdad? Entonces, en algunos pasajes se muestra incluso un poco más de lo que yo les estoy diciendo, este ritual que se tenía por el hisopo. Por eso menciona acá el salmista esa frase, ¿no? Límpiame con hisopo, pero no tiene que ver con ese cotonete que nosotros normalmente tenemos. Y por ejemplo, esto fue evolucionando. Esto después se convirtió en esto de acá, ¿sí? Y esto de acá fue usado hasta tal punto a esto de acá, ¿ya? A veces vemos, por ejemplo, estos utensilios dentro de la Iglesia Católica y bueno, la verdad no los entendemos muy bien. Y bueno, ellos dentro de su creencia, dentro de sus doctrinas, tienen muchas cosas que no son simbólicas, que uno normalmente ya lo toma de una manera ya más espiritual, pues, ¿no? Que es, por ejemplo, el ser limpios con la sangre de Cristo. Por ejemplo, acá nosotros lo vemos súper que raro porque esto es agua bendita, ¿verdad? Y ellos entran con esa purificación sobre estos textos que se encontraban en el Antiguo Testamento, ¿no? Es un poco extraño para nosotros, ya, pero así lo usan ellos hoy en día actualmente. No, creo que haciéndolo un poquito más protestante, imagínense este mismo cotonete con aceite ungido. Sería un poquito más contextual a nosotros. Pero bueno, entonces, esto como ejemplo, ¿no? De entender un poquito el detalle aquí, ¿no? Que leemos en el versículo. Pero aquí está mencionada esta figura retórica, ¿no? A la causa, ¿no? El hisopo era un pequeño arbusto usado para rociar de forma ceremonial alguna cuestión. Aquí el hisopo, ahí me equivoqué, dice hisopeo, hisopo, sustituye a la sangre de Cristo de expiación relacionada con él. La misma forma se usa, por ejemplo, en Génesis 40:19, en Gálatas 3:13 y en Pedro 2:24, donde árbol se sustituye por horca. Por cuestión de tiempo no vamos a ver estos versículos, pero ya voy a hacer un grupo, por cierto, para darles a todos por igual las imágenes, porque enviarlas individual, después me voy a hacer bola yo. Y ahí les doy todo el completo el material. Ya, entonces ahí usted podrá analizar en su casa estos pasajes que de pronto por tiempo nosotros ahorita no los vemos. ¿Ya? Entonces esa es la metonimia relacionada a la causa. Ahora vamos a ver la metonimia relacionada al efecto. ¿Ya? Y esta es usada cuando el efecto se emplea por la causa. ¿Qué quiere decir esto? El efecto, ¿sí? El efecto se emplea por la causa. Ya. Ejemplo, Génesis 25:23, en donde dice, las naciones hay en tu seno, ¿sí? Dos naciones hay en tu seno, dos naciones. Cuando se quiere decir naciones, obviamente entendiendo qué es seno, ¿verdad? El seno quiere decir la matriz, la simiente, la descendencia,
¿verdad? Dos naciones, ¿qué será? La palabra naciones es sustituida por dos niños. Por ejemplo, si nosotros a la nación la quitamos y le sustituimos dos niños, decimos dos niños hay en tu seno. Ya, ok, ¿verdad? Van a salir dos niños de esa simiente, pero el chiste aquí está que cuando usamos esta metonimia ya da un significado. ¿Cuál es el significado? Es un significado profético incluso, ¿no? Que desde esos dos niños nacerán dos naciones, ¿ya? Entonces aquí vemos cómo la metonimia nos ayuda, ¿verdad? En esta parte para entender o para formular esta profecía. Ok, si no me dicen, hermano, no le entendí, sigo, asumo que todos me entendieron. Bueno, metonimia relativa al sujeto, ¿sí? Esta es la otra metonimia, la última, y dice así. Esta es relativa al sujeto, usada cuando, por ejemplo, se utiliza el nombre de un lugar por lo que hay en el lugar, o cuando se utiliza un recipiente por lo que hay dentro del recipiente. Vamos aclarando las dudas a qué quiere referir esto. Lucas 19:9 dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, ¿sí? Y cuando dice la palabra casa, se refiere a lo que había dentro de la casa y que había, según el contexto de Lucas, la familia de Zaqueo y Zaqueo mismo, ¿no? Cuando el Señor era la salvación, ¿verdad? La salvación ha venido a esta casa, o sea, el Señor Jesús ha venido con la salvación, ¿verdad? A la familia de Zaqueo, ¿no? Qué bendición para esa familia tener al mismísimo Señor dentro de su casa. Ya, entonces este es un ejemplo relativo al sujeto. Por ejemplo, si quisiera ampliarlo un poquito más, me gustaría que de pronto alguien me lea Primera de Corintios 11:27. Amén. Dice así. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Amén. Ya, entonces aquí, por ejemplo, cuando dice copa, ¿verdad? Se está refiriendo a lo que hay dentro de la copa. Y dentro de la copa está, entendiendo el contexto, estaban teniendo la cena, la Santa Cena, y la copa contenía el vino, ¿verdad? Que iba a ser tomada. ¿Ya? Entonces, ahí vemos, no vemos el vino, no vemos que la palabra del Señor menciona vino, sino vemos que relaciona al objeto, ¿verdad? Y el objeto significa lo que hay dentro de dicho objeto. Los ejemplos que vimos son casa, que era, según su contexto, Zaqueo y su familia, y acá copa, según su contexto, era el vino que se estaba bebiendo en esa ceremonia o en ese ritual. ¿Ya? Entonces, ahí vemos esa metonimia relativa al sujeto. ¿Ya? Vamos a ver la siguiente, mis queridos hermanos. La siguiente es que es sinécdoque. ¿Sí? Sinécdoque. Y sinécdoque es usada cuando una parte de una cosa se sustituye por una entera. Vamos a entender esto con un ejemplo y está en Génesis 42:38. Dice así: haréis descender mis canas con dolor al Seol, dice Génesis 42:38. Aquí notamos en este versículo, ¿verdad? La palabra canas. ¿Qué quiere decir? Haré descender mis canas con dolor al Seol. Se está refiriendo en su contexto a que Jacob, ¿verdad? En su vejez, por eso dice canas, en su vejez descendería
con dolor al Seol. ¿Ya? La palabra cana sustituye a la vejez del dicho sujeto, según el contexto, es en este caso Jacob. ¿Ya? Entonces, aquí ese es un ejemplo, ¿verdad? De cómo sustituimos una cosa, parte de una cosa por una entera. Vámonos con otro, y es Josué 8:31, y ahí sí me gustaría que alguien de ustedes me lo lea. Nadie. Bueno, Josué 8:31. Como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz. Amén. Espérame un ratito que aquí moví algo y se me perdió todo. Perdón. Fallas técnicas. Ok. Ya, ahí creo que justamente tipié mal el versículo, pero ya, no importa. Bueno, entonces podemos ver cómo sinécdoque cambia o sustituye, ¿verdad? Cierta parte de algo por una entera, ¿no? Como tenemos solamente ese versículo, el primero, entonces le hacemos el refuerzo, ¿no? Las canas querían decir la persona en ancianidad de Jacob. Bueno, vámonos a elipsis. Ahora, la elipsis no es una figura retórica de manera técnica, pero igual vamos a ponerla aquí y dice así. Sucede cuando a propósito se deja una brecha o una oración, omitiendo una o más palabras, ¿ya? Pero cuando uno omite una o más palabras dentro de la elipsis, ¿sí? No pierde su significado. ¿Sí? Sí es verdad que deja de decir ciertas cosas, pero su significado se mantiene, sigue igual. Vamos a ver un gran ejemplo de esto, de la elipsis, ¿no? Entiéndase elipsis como el eclipse, ¿verdad? Es parecido al eclipse. Cuando hay un eclipse lunar, ¿verdad? Se ve parte de la luna, pero entendemos que es la luna, a pesar de que no se la vea completa. Ya, asimismo es lo que hace el elipsis dentro del texto. El elipsis lo que hace es quitar ciertas palabras, pero a su vez igual entendemos claramente a lo que se está refiriendo o entendemos la lectura. Vámonos a la Reina Valera, ojo, vamos a leerlo en la Reina Valera. Salmos 105:40. Salmos 105:40. Y nos vamos a ir un poquito más allá del 40 porque en realidad el 40 es, vamos a dejar de compartir pantalla aquí rapidito, pero nos vamos acá. Ya, aquí está. Ya, vamos desde el 36 y quiero que me acompañen conmigo aquí la lectura. Voy a compartir también pantalla por si acaso. Y nosotros la vemos aquí. Listo. Miren, por ejemplo, aquí. Dice la palabra del Señor aquí. Hirió de muerte a todos los primogénitos del país. ¿Sí? A las primicias de sus descendientes. Sacó a los israelitas cargados de oro y de plata. Y no hubo entre sus tribus nadie que tropezara. Los egipcios se alegraron de su partida. No, espérense, perdón. Yo estoy ya en la versión NBI. Mil disculpas. Ya decía yo, ya está descifrado esto. Y eso, incluso esa es la comparación que quiero hacer.
el significado y la variación de versiones en la palabra del Señor. La NBI es un lenguaje más actual, entonces te traduce eso y quita quita esta figura retórica. Ahora sí la vamos a ver. Mira, el 36 dice, hirió de muerte a todos los primogénitos del país, a las primicias de sus descendientes, sacó a los israelitas cargados de oro y de plata. ¿Sí? Ahí ya vamos viendo que está quitando palabras. Y no hubo entre sus tribus nadie que tropezara. Los egipcios se alegraron de su partida. Espérense un ratito. Estoy... Ahí. Y lo sacó con oro y plata, y no hubo entre sus tribus enfermos. Egipto se alegró de que salieran. Ya, aquí vemos, por ejemplo, que dice Egipto. Egipto se alegró de que salieran. Ahí ya está omitiendo ciertos artículos. Seguimos. Porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Aquí, por ejemplo, dice extendió. ¿Quién extendió? No lo está diciendo, lo está omitiendo. Y aquí estamos viendo un poquito de la elipsis que hay aquí, ¿no? Y de fragmentos que están pasando y que no se están contando y que hay que analizarlos un poquito más. Y el 40, por ejemplo, dice, pidieron. ¿Quiénes pidieron? No lo dice. O sea, analizando la palabra del Señor ya podemos entender a qué se refiere, pero vemos la elipsis cómo corta las palabras y hace que uno de pronto no entienda de pronto qué es lo que está pasando. Pidieron e hizo venir codornices. ¿Quiénes pidieron? Aquí, si nosotros entendemos un poco más el contexto, si nosotros comenzamos a analizar un poco más la lectura, en toda su narrativa aquí, entonces nosotros entendemos quién está pidiendo, ¿no? Que era el pueblo del Señor, y el Señor les dio codornices, incluso aquí dice pidieron, ¿quién? No sé, e hizo venir codornices, ¿quién hizo venir codornices? Tampoco lo sabemos, pero bueno, ya les estoy explicando que es también el mismo Señor, ¿no? Y los sació de pan del cielo. ¿Quién los sació? También está hablando del Señor. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en estos versículos, cómo sucede la elipsis, ¿ya? Y por ejemplo, si nosotros nos vamos a la versión internacional, la NBI ya nos da un contexto más claro, por decirlo así. Es bueno leer la elipsis, pero acá ya no la tenemos. Ya, por ejemplo, aquí, por ejemplo, no dice Egipto se alegró de su partida. Aquí dice los egipcios se alegraron de su partida. Pues el miedo a los israelitas los dominaba. Entonces ahí ya está omitiendo esa elipsis y en teoría o entre comillas como que nos facilita un poquito más la lectura, ¿ya? Digo entre comillas porque la elipsis no es que te quite el sentido, sino que lo que hace es que tú te enfrasques más en entender, a ver, ¿de quién se está hablando? ¿Qué me perdí? ¿Verdad? Entonces, para tú entenderla, te cuesta un poquito más estudiarla, ¿ya? Que es algo que, por ejemplo, aquí la NBI te la omite como para darte ya un poco más desmenuzado el texto y que tú lo puedas entender de manera más rápida. Bueno, entonces con ese ejemplo, comparto de nuevo pantalla en donde estábamos. Con ese ejemplo ya entendimos entonces qué es esa elipsis, ¿no? Esa elipsis es ese omitir de palabras para poder nosotros enfrascarnos un poco más y entender lo que está pasando. Bueno, vámonos con estos de acá. No sé si estoy bien con la hora, ya creo que ya ahorita ya estamos terminando. Entonces, no vamos a poder hacer el ejercicio que quería hacer. Los iba a dividir en grupos y quería que de pronto ustedes ayuden con versículos, ¿verdad? Busquen versículos cada uno de ustedes según las distintas figuras retóricas, pero bueno, ya creo que no lo vamos a poder hacer por tiempo. Terminemos con estas y
y ahí nos vamos a las casas. A las casas, ya estamos en las casas, no vamos a terminar el culto, perdón. Bueno, entonces seguimos con la Polisídeton. Ya sé, mis hermanos, que son palabras que no hemos visto, pero repásenlas, mis queridos hermanos, repásenlas para que se las memoricen y las podamos ver. Polisídeton, por ejemplo, se usa para perdón, ahí creo que he escrito mal. Se usa para entender y atraer la atención en particular a cada ítem en la secuencia. Rápidamente lo vamos a ver. Por ejemplo, Génesis 22. Vamos a ver qué es un polisídeton. Y polisídeton es muy fácil de verlo, más difícil es grabarse la misma palabra, pero es muy fácil. Voy a compartir también pantalla para que la podamos ver. Si alguien pueda estarlo leyendo ya, léalo nomás y yo lo voy a buscar acá para explicarlo en pantalla compartida. Génesis 22. Mano de bendiga. 22. Del 1 en adelante. Un breve, lea unos 3, 4 o 5 versículos. Amén. Dice la palabra del Señor. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo. Listo. Ya, miren, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí o cómo lo podemos ver? Déjenme buscar la Reina Valera. Se me perdió, aquí está. ¿Cuál es aquí el polisídeto? Es esta pequeña palabrita de aquí, y. Si ustedes leen de corrido, se van a dar cuenta que la repiten a montón. Por ejemplo, y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma tu hijo ahora, tu único Isaac, a quien amas, y vete de la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto. Si usted lo sigue leyendo, se va a dar cuenta que se utiliza mucho el y. Por ejemplo, acá vemos, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar al que Dios dijo. Vemos la I y la I y la I que se repite. Y ahora usted dirá, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué se repite tanto la I? No sé si usted de pronto lo ha notado cuando ha leído estos pasajes en la escritura, pero esto nos ayuda a entender que es importante leer cada factor. Cada vez que veamos la I plasmada es una pausa obligada en nuestra lectura para denotar esos detalles. Y esto de acá, y lo aquello. Entonces, la palabra del Señor o el Espíritu Santo nos está diciendo por medio de su palabra, detente aquí y mira detalladamente esto. ¿Sí? Así de sencillo podemos ver esta figura retórica. ¿Ya? Para eso sirve el polisídeto, para hacer una pausa y cada vez nos detenemos con la palabra y esto y lo otro, porque todas estas cosas que son nombradas con la I son importantes. Y juntamente con el asídeton son como el sinónimo y el antónimo. ¿Qué quiere decir esto? El asídeton, en cambio, lo que hace es pasar un listado de manera más rápida. Si el polisídeton nos hace obligar detenernos y decir y esto y lo otro y lo de acá, el asídeton en cambio nos lleva más rápido al final, nos hace pasar de manera más rápida los ítems, por decirlo así. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo y acompáñenme a ver Lucas 24. Lucas 24, 12, 14. Lucas 24, 12, 14. ¿24?
24, 12, 14. Compartir también pantalla. Y aquí quiero que vean la diferencia con el polisídeton. El asídeton hace lo siguiente, dice la palabra del Señor, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a la casa maravillándose de lo que había sucedido. Si es verdad que aquí todavía tenemos la I, no vemos que a cada rato el y esto y lo otro y lo aquello, sino ya la manera es un poco más fluida de resumir dichos eventos o distintas cosas. Entonces, es la diferencia y a la vez la similitud que tiene el polisídeton del asídeton. El asídeton nos ayuda a llegar al clímax final, ¿verdad?, de la oración. En cambio, el polisídeton hace que nos detengamos y hagamos una pausa en la otra. Entonces, esa es la diferencia de los dos y así es como la reconocemos. Vamos a ver ya el último, sí, para terminar. Y es el eufemismo. Eufemismo, ya se los pongo en pantalla para que podamos quedarnos ahí. Esta es la última figura retórica que vamos a ver en este estudio y es muy interesante también, al igual que todas prácticamente. Y se dice así: se usa para quitar el agravio de una palabra para intercambiar una de otra y sonar más agradable. Aquí tengo 3 ejemplos, pero 3 ejemplos de nuestra vida cotidiana en el siglo XXI. Por ejemplo, para alivianar las palabras, muchas veces a una prostituta no se le dice prostituta, sino se le dice, no, es una dama de compañía, ¿no? Que es una manera como elegante, por decirlo así, de no decirle prostituta. Suena más crudo, pero vendría a significar exactamente lo mismo. Por ejemplo, a un alcohólico decirle, bueno, él es un alcohólico, por no decirle borracho, ¿ya? Borracho suena un poco más fuerte y alcohólico como que es en teoría un poquito más suave la palabra. Eso es lo que significa eufemismo, ¿no? Aquí otro ejemplo más es una aventura. ¿Qué es una aventura? Adulterar, ¿sí? Pero suena como que un poquito, no, él tuvo una aventura, ya. Entonces, de cierta manera, el eufemismo sirve como para alivianar las palabras y no hacerlas muy crudas. Estos ejemplos que estoy viendo aquí son actuales. Vamos a ver rápidamente unos más, unos que se encuentran en la palabra del Señor, ¿verdad? Y esta, por ejemplo, lo topamos en 2 de Samuel 18:32. Rápidamente nos vamos a 2 de Samuel 18:32. ¿Ya? Y dice así: el rey entonces dijo al etíope, ¿el joven Absalón está bien? Aquí estamos en un contexto de David que pregunta y le dice al etíope, ¿el joven Absalón está bien? Y el etíope respondió, como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levanten contra ti para mal. Esa fue la respuesta del etíope al rey David. Pero ¿qué le estaba queriendo decir? Es que Absalón había muerto. Que vemos aquí que prácticamente no le respondió al rey y le dijo, ¿sabe qué? Ya está muerto Absalón. No, sino más bien fue más sutil, usó un eufemismo y dijo, como lo que le pasó al joven, ese estado en el que se encuentra, sean los enemigos de mi señor, usted, rey David. ¿Ya? Aquí vemos ese eufemismo, cómo se diluye una noticia cruda y se la denota un poquito más elegante, por decirlo de algún modo. Otro ejemplo más lo vemos en Ruth 3:9. Ruth 3:9. Y dice así,
Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Aquí, ¿qué quiere decir extiende el borde de tu capa sobre tu sierva? Le estaba diciendo Ruth, picarona, Ruth le estaba diciendo, cásate conmigo. Eso es lo que le estaba diciendo al decirle, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva. ¿Sí? No se estaba hablando de que él tenía una capa y había que, probablemente podía tener una capa, pero se estaba refiriendo a que se case con ella. Así que aquí hay una propuesta de matrimonio de Ruth hacia vos, ¿ya? Entonces, aquí vemos también ese eufemismo, ¿no? Vemos cómo disimula de pronto algo que se podría decir de una manera más cruda. Y un último ejemplo que vamos a ver ya sí para que quede clarísimo, clarísimo, está en Génesis 29, 17. No se preocupen, no vayan hasta allá, yo se los leo y dice así. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Entonces aquí, si nosotros los leemos así, ¿no? Y los ojos de Lea eran delicados, ¿qué quiere decir esto? No quiere decir que necesitaba como el hermano Israel. No, lo que quiere decir aquí el texto es que Lea no era muy agraciadita, Lea era feíta. Y después incluso a Raquel se le exalta diciendo que era de lindo semblante. Entonces aquí el narrador de la Biblia lo que está queriendo decir de manera sutil es que Lea era fea, pero obviamente no iba a usar esas palabras. Está como, como un meme que vi el otro día que era, no podemos poner eso y como que la arreglaban poniendo unas palabras más elegantes. Bueno, eso es lo que es eufemismo prácticamente, ¿no? Arreglar o adornar las palabras. Bueno, mis queridos hermanos, con eso acabamos de ver todas las figuras retóricas que hemos podido, e incluso se ha extendido un poquito esto, cada una la hemos podido ver gracias al Señor, y aquí tenemos las más importantes. Hay que estudiarlas, hay que tenerlas presentes para que usted cuando lea la palabra del Señor pueda distinguirlas, ¿sí? Y la ayuden en esa interpretación bíblica. Yo quisiera la siguiente clase, ya que todas estas clases he hablado un millón, yo quisiera que la siguiente clase la hagamos distinta. ¿Y cómo la vamos a hacer la siguiente clase? Pues la vamos a hacer por ese método tradicional que nos encantaba a todos cuando estudiábamos. La exposición. Vamos a exponer, ¿ya? Así que, no los voy a nombrar ahorita, no voy a decir qué le va a tocar a cada uno, pero yo los voy a estar organizando. Todavía no sé si dividirlos en grupos o hacer que cada uno investigue ciertos modos, pero lo que sí les voy a decir que lo que vamos a ver la siguiente clase dada por ustedes es los lenguajes literarios. Los vimos al pasar, ¿sí? Los vimos al pasar la clase pasada, pero son demasiado importantes como para solamente dejarlos al pasar. Vamos a ver 3, que son los que se narran. No sé si alguien se acuerda de la primera clase, los 3 que se vieron en el video los explicaba, los que contienen la Biblia. Narrativa, poesía, y el tercero era verso en prosa, ¿sí? Estos tres lenguajes literarios existen en las palabras del Señor. Son importantes, ¿por qué? Porque dentro de cada uno de ellos vamos a tener que analizar la palabra del Señor de una manera distinta y diferente, ¿sí? Tenemos que entender en dónde nos ubicamos y por eso es importante. Así que
los vamos a ver. Vamos a ver, su exposición va a ser de qué es narrativa, ¿verdad? ¿Qué podemos encontrarnos en textos narrativos? ¿Qué podemos encontrarnos en textos poéticos, ¿verdad? Entonces, como que vamos a desmenuzarlos. Y así que ustedes van a ser en la siguiente clase los que nos vamos a enseñar mutuamente y a intercambiar todo, ¿ya? Bueno, mis queridos hermanos, terminamos este tiempo, vamos a orar para ser despedidos y a su vez terminar este culto, pues, ¿no? Vamos a detener la grabación hasta aquí nomás.